En esta presentación abordaremos los límites de funciones de variable compleja. El contenido de nuestra presentación incluye límites, ejemplos de estos, teoremas sobre límites y continuidad. Límites. Bueno, la idea de límite pues es la misma que teníamos en nuestro curso de cálculo de una variable real. Y ahora pues lo extendemos al caso cuando tenemos una variable compleja z. Nosotros pues vamos a tener aquí una función f de z que está definida en todos los puntos z de un entorno de z sub 0. Es decir, un conjunto que contiene al punto z sub 0. La afirmación de que el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 es un número w sub 0, pues se expresa matemáticamente de esta manera. Esto significa que el número w, que es igual a f de z, puede hacerse tan próximo como se quiera al número w sub 0. Lo anterior significa que para todo número epsilon mayor que 0, pues va a existir un número delta mayor que 0, tal que el módulo de esta diferencia sea menor que el número epsilon, siempre que pues el número z forme parte de este entorno que tenemos aquí. Si ustedes recuerdan nuestra presentación anterior sobre regiones en el plano complejo, pues esto nos está representando un disco con centro en z sub 0 y en este caso pues no está incluido el punto z sub 0. Observen que esto tiene que ser mayor que 0. La única manera es que z sub 0 no forme parte del conjunto. Y bueno, pues debe ser menor que un número delta. Ok, vamos a tratar de explicar de una manera gráfica esto para pues tratar de que quede un poco más claro. Bien, pues tenemos el límite de f de z igual a w sub 0 cuando z tiende a z sub 0. Bueno, esta función f de z toma valores en este disco. Está definida en este disco. Bueno, y a nosotros nos interesa en particular, pues que cuando z tome el valor o se aproxime al valor z sub 0, pues la función se aproxime al valor w sub 0. Nosotros pues partimos siempre de pues este módulo, tenemos que f de z menos w sub 0 pues sea menor que un épsilon. ¿Qué significa? Significa pues que vamos a elegir un disco centrado en el número w sub 0 y pues vamos a elegir un cierto radio. El número epsilon funciona aquí como el radio de este disco. Se trata de un disco abierto porque la frontera no está incluida. Eso pues lo discutimos en la presentación anterior a esta. Bueno, pues una vez que elegimos este disco, pues eso significa que siempre podemos elegir otro disco. En este caso, en el plano complejo Z, digamos este es el plano complejo Z y este es el plano complejo W. Entonces, pues siempre podemos encontrar este disco. Aquí el número z sub 0 pues no forma parte, solo nos interesan los puntos alrededor de z sub 0. Por eso decimos el entorno de z sub 0. Significa que cada vez que elijamos un épsilon pequeño, pues por acá vamos a encontrar otro número delta más pequeño que el anterior y pues conforme vayamos eligiendo números epsilon más pequeños, pues vamos a encontrar aquí números delta también más y más pequeños. Y pues eso de lo que nos habla, pues es de que la función f de z se está aproximando al número w sub 0.
queda claro que cuando epsilon es más pequeño, pues el número W tiene que estar más cerquita. El radio pues se vuelve más pequeño y W tiene que ir acercándose. En este sentido, pues estamos hablando del concepto de límite. No nos interesa tanto saber si la función está definida en el punto, sino más bien si al aproximarnos al punto, pues obtenemos este valor W sub 0. Pues estas ideas son totalmente análogas a las que teníamos en el curso de cálculo de una variable real. En nuestro primer ejemplo, pues vamos a considerar el límite de la función f de z cuando z tiende a 1 y pues queremos probar que es igual a este número i sobre 2. Este es nuestro número w sub 0. Bueno, nuestra función f de z pues está definida en esta forma, es i por z entre 2. Y vamos a suponer que está definida en el disco abierto módulo de z menor que 1. En la siguiente diapositiva pues vemos este conjunto. Bueno, pues lo que queremos es probar que cuando este módulo es menor que el número epsilon, pues podemos encontrar un número delta tal que z menos 1 pues sea menor que el número delta. Entonces, pues partimos del módulo f de z menos i sobre 2. Esto va a ser menor que epsilon, como vemos aquí. Ahora reemplazamos f de z por su expresión i z entre 2. Aquí tenemos el reemplazo de f de z. Podemos entonces hacer algunas operaciones con los módulos. Esto es similar a lo que se hacía con el valor absoluto en el curso de cálculo. Podemos entonces sacar como un denominador que es 2 y podemos factorizar la i en el numerador. Y recordemos pues que el módulo de un cociente es el cociente de los módulos y el módulo de un producto es el producto de los módulos. Así hacemos esa separación. El módulo del número i, pues como sabemos, pues es 1. Entonces finalmente nos queda esta expresión. Pero esto ya nos dice algo muy interesante. Lo que nosotros queremos es probar que z menos 1 es menor que un número delta. Pero ya sabemos que esta expresión es menor que epsilon. Así que esto también va a ser menor que epsilon. De manera que z menos 1 tiene que ser menor que 2 epsilon. Entonces, esto es nuestro número delta. Para un epsilon dado, lo que queríamos nosotros era encontrar un número delta, tal que esto se cumpliera. Entonces, para cualquier epsilon, por pequeño que sea, que elijamos, pues vamos a poder encontrar aquí un número delta que es igual a 2 epsilon. Vamos pues a ver estos gráficamente, estas expresiones en la siguiente diapositiva. Bueno, pues tenemos aquí el plano complejo. Tenemos aquí el dominio de la función, pues es este disco módulo de z menor que 1, pues este disco que tenemos aquí. La función f de z está definida en todo el interior de este primer círculo. Y bueno, pues lo que nosotros queremos probar es que cuando f de z menos i sobre 2 es menor que epsilon, es decir, que cuando nosotros buscamos un entorno del punto i sobre 2 está aquí, y cuando nosotros proponemos un entorno, en este caso el disco de radio epsilon es ese entorno, pues para cualquier disco de este tipo nosotros podemos encontrar acá otro disco que contiene al número z igual a 1. Z igual a 1 pues está aquí en el centro. Pues bien, lo que probamos en la diapositiva previa, pues es que para un número epsilon, pues basta con que elijamos el número delta igual a 2 epsilon.
Y pues de esta manera vemos que para cualquier épsilon, por pequeño que sea, pues acaba de existir otro disco que va a tener un radio doble del que tengamos por aquí. Entonces, conforme nosotros nos aproximamos a z igual a 1 por el camino que queramos, por ejemplo, por aquí o por acá, conforme nos aproximemos, pues lo que vamos a encontrar es que aquí nos vamos a aproximar al número i sobre 2. Recuerden, este es el eje imaginario, entonces el número i sobre 2 pues se encuentra por aquí. Aquí estaría el número i, pues la mitad está justo en el medio. Bien, entonces pues esto es gráficamente lo que tenemos en la diapositiva anterior. Si no queda claro, pues recomiendo que pues vuelvan a ver las diapositivas y pues hay que reflexionar esto un poquito para que se entienda bien. En este segundo ejemplo, pues lo que queremos es verificar la existencia del límite cuando z tiende a 1 de la función f de z. Esperamos pues que el límite sea 1. Bueno, pues esta función f de z igual a z está definida en el disco abierto módulo de z menor que 1.5. Noten que cuando z está en esta región, pues nosotros tenemos que el módulo de f de z menos 1, pues va a ser igual al módulo de z menos 1. ¿Por qué? Pues porque f de z es z. Lo sustituimos y encontramos esta expresión. Ahora, nosotros sabemos que f de z menos 1 pues es menor que épsilon, pero eso inmediatamente nos dice que z menos 1 también es menor que épsilon. Así, pues acabamos de encontrar nuestro número delta. Delta en este caso coincide con épsilon. Es decir, f de z, módulo de f de z menos 1 es menor que épsilon, pues siempre que el número z menos 1 en módulo pues se encuentre entre 0 y épsilon. Y bueno, pues con esto probamos la existencia de este límite. Gráficamente, pues los conjuntos son los siguientes. Bien, pues aquí tenemos entonces nuestra función f de z igual a z está definida en este conjunto. El conjunto formado por todos los números z cuyo módulo es menor que 1.5 y pues ya habíamos visto en la presentación anterior, regiones en el plano complejo, pues que esto era un disco con centro en el origen. Un disco de radio 1.5 y claro, la frontera pues no estaba incluida. Bueno, entonces pues nosotros tenemos en el plano complejo W que f de z-1 es menor que épsilon. Es decir, nosotros proponemos que para este disco de radio épsilon pues siempre podemos encontrar otro disco de radio delta en el plano complejo Z. En este caso, pues aquí tenemos este disco. 0 menor que Z menos 1 y delta en este caso, pues vimos que coincide con épsilon, así que lo sustituimos. Entonces, pues siempre que consideremos valores de f de z, que son los puntos que tenemos aquí próximos a 1, es decir, si hacemos épsilon pequeño, pues en ese pequeño disco siempre vamos a poder encontrar acá otro pequeño disco donde vamos a tener z próximo al número 1. Entonces, pues la idea del límite es esa, que nos podemos aproximar tanto como queramos al valor que toma la función f de z. Bien, ahora veamos algunos teoremas sobre límites. En nuestro primer teorema, pues vamos a considerar que
tanto la función f de z, el punto z sub 0 en el dominio de la función f y el punto w sub 0 en la imagen o rango de la función f, pues pueden ser separados en sus partes real e imaginaria. Entonces, la siguiente afirmación es válida. El límite de f de z es igual a w sub 0 cuando z se aproxima a z sub 0 si y solamente si el límite de la función u es igual a u sub 0 y el límite de la función b es igual a b sub 0 cuando el punto xy en ambos casos se aproxima al punto x sub 0 y sub 0. ¿Qué nos dice este teorema? Bueno, si y solo si nos está diciendo, pues, que el primer resultado implica estos dos y a su vez estos dos resultados implican el primer resultado. Y pues es algo que nosotros podemos aprovechar para calcular algunos límites. Nuestro segundo teorema pues generaliza resultados que ya conocemos del cálculo de una variable. Supongamos que tenemos dos funciones distintas, f minúscula de z y f mayúscula de z. Entonces, cuando consideramos el límite cuando z tiende a z sub 0, pues la primera función tiende al número complejo w minúscula sub 0 y la segunda función tiende al número w mayúscula sub 0. Estos dos números, w minúscula y w mayúscula, no son iguales en general, aunque podrían serlo. Bien, entonces, con estas dos funciones que hemos definido, podemos establecer los siguientes tres resultados. Si tenemos el límite de una suma de funciones, pues eso es igual a la suma de los límites. El siguiente resultado, si tenemos el límite de un producto de funciones, pues eso es simplemente el producto de los límites. Y si tenemos el límite de un cociente de funciones, pues eso es igual al cociente de los límites. Que, si ustedes recuerdan de su curso de cálculo de una variable, pues eran resultados que se habían establecido para los límites. Aquí tenemos un ejemplo, el límite de un polinomio. Un polinomio, pues es, antes que nada, una suma de funciones y también, pues vemos, por ejemplo, z cuadrada, pues podemos verlo como el producto de la función z dos veces consigo mismo. Zn, pues es el producto de la función z n veces consigo mismo. Entonces, pues podríamos utilizar algunos resultados del teorema 2 para establecer este límite. Del ejemplo 2, pues nosotros sabemos que el límite de la función z, recordemos f de z en ese caso era simplemente z cuando z tiende a z sub 0, pues eso es igual a z sub 0. Y ahora pues podemos establecer de la fórmula 7 anterior que el límite de z a la n cuando z tiende a z sub 0 pues sería simplemente z sub 0 a la n. ¿Sí? Lo vemos simplemente pues como un producto de funciones n veces y pues de acuerdo con, con el resultado del teorema 2 pues esto sería z sub 0 a la n. Además, el límite de una constante cuando z tiende a z sub 0 pues es c. Y aquí, pues la constante c es una constante compleja. Entonces, pues ya sabemos cuál es el límite de z elevado a una potencia y cuál es el límite de una constante. Y ahora, pues simplemente tenemos aquí la suma de productos de funciones. A1, A2, a n, pues son funciones constantes distintas que están multiplicando a z. Entonces, como el límite de una suma es la suma de los límites y como el límite de un producto es el producto de los límites, pues rápidamente podemos generalizar esto y establecer que el límite de un polinomio, cuando z tiende a z sub 0, pues es simplemente
z sub 0 evaluado en el polinomio. Y pues este resultado, bastante obvio, simplemente sustituyan z sub 0, pues es el límite de un polinomio. En particular, pues los límites son útiles para hablar del tema de continuidad. Nosotros pues decimos que una función f es continua en el punto z sub 0 si se satisfacen estas condiciones. Primero, que el límite de la función f de z exista. Es decir, cuando nos aproximemos al punto z sub 0, pues nos acerquemos a algún valor. La segunda condición es que la función evaluada en el punto z sub 0 también debe existir, debe ser algún número. Y finalmente, pues nosotros requerimos que el límite cuando z se aproxima a z sub 0, pues además de existir, pues sea precisamente w sub 0, es decir, el límite. Una función de una variable compleja se dice que es continua en toda una región R si lo es en todos sus puntos. Entonces, esto lo establecimos para el punto z sub 0, pero si podemos establecerlo para todos los puntos en este disco, pues nosotros podemos decir que la función f es continua en todo el disco. Bueno, las funciones continuas pues son importantes porque son precisamente aquellas que nosotros pues vamos a poder derivar. Bien. En este ejemplo número 4 pues vamos a probar que la función f de z igual a xy cuadrada más y veces 2x menos y es continua en todo punto z sub 0 del plano complejo. Entonces, pues tenemos que mostrar que el límite de la función existe cuando z se aproxima a z sub 0. Tenemos entonces, además, que probar que la función está definida en ese punto, es decir, que la función en ese valor existe. Y en tercer lugar, pues tenemos que probar que el límite de la función pues es igual al número en el cual está definida la función. Bueno, pues la función es continua porque las funciones componentes son polinomios. Xy cuadrada es un monomio, por supuesto, y 2x menos y, pues es un polinomio, un binomio, pues. Y pues nosotros vimos que el límite de un polinomio siempre existe. Y también el teorema 1 sobre límites, pues veíamos que cuando una función f de z se separaba en sus partes real e imaginaria, pues ese teorema nos decía que la existencia de los límites por separado de la parte real y de la parte imaginaria, pues aseguraban la existencia del límite de la función f. Por lo tanto, el límite existe porque sabemos que existen los límites de las funciones polinomiales. Recuerden, esas son funciones reales. Por otro lado, pues la función, claro que está definida en z sub 0 porque pues podemos nosotros sustituir los valores x sub 0, y sub 0, x sub 0, y sub 0 y pues el resultado es un número perfectamente definido. Por lo tanto, la función está definida. Y consecuentemente, pues nosotros tenemos que el límite pues va a ser igual a la definición de la función en el punto z sub 0. Y bueno, como nosotros no hemos dicho qué punto es z sub 0, pues es obvio que podemos extender ese resultado a todo el plano complejo asegurando la continuidad de la función f de z. En nuestro quinto ejemplo tenemos la función f de z definida como la exponencial de x por y el seno de x cuadrada menos 2xy cúbica.
Igual vamos a mostrar que esta función es continua en todo punto z sub 0 del plano complejo. Bien, entonces tenemos que probar primero que el límite de la función existe. En segundo lugar, que la función está definida en el punto z sub 0. Y en tercer lugar, que el límite de la función y f de z sub 0 pues son iguales. Bien, pues la función es continua en todo punto z primero por la continuidad de los polinomios. Sabemos que el límite de este polinomio existe y el límite de este polinomio también existe. Por otro lado, del curso de cálculo, nosotros sabemos que las funciones exponencial y seno son continuas. Así, pues con eso sabemos que esta función es continua y similarmente esta función también es continua. Por lo tanto, la función f de z pues va a ser continua. Y bueno, pues con esto nosotros podemos hablar de la continuidad de funciones de variable compleja y pues estos criterios los podemos siempre verificar rápidamente. Basta con que uno de ellos no se cumpla y con eso pues nosotros podemos asegurar que la función no es continua. Bien, pues con esto vamos a cerrar nuestra presentación, no sin antes ver o recordar la bibliografía de nuestro curso. Pues como hemos estado mencionando, las lecturas recomendadas, pues tenemos el libro de O'Neill, Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, o bien estos libros disponibles en la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara, el libro de Variable Compleja de Spiegel, Lipschutz y Schiller, o bien el libro Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de Seal, Wright y Cullen.